¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos con José Pilone. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien. Bueno, bienvenido. Vamos a compartir entonces la maqueta del libro de José que se llama En el aire. Antes de compartir pantalla e ir viendo su material, les cuento brevemente su recorrido como artista visual. José es un fotógrafo y artista visual que vive en Uruguay y trabaja allí. Estudió una licenciatura en artes visuales y también es egresado por la Facultad de Ingeniería. Tiene un desempeño muy diverso y complejo. Es, por un lado, fotógrafo, también es docente, trabaja como crítico, como crítico y como curador, y ha sido también jurado y ha hecho distintas revisiones de portfolios. Recibió distintos premios y reconocimientos en concursos de fotografía y también de literatura, o sea que también ahí aparece la palabra como herramienta para comunicar. Participó de muchas exhibiciones individuales y también grupales en su país y en distintos países de América Latina y otras partes, como por ejemplo Rusia, Suiza y Estados Unidos. Y este proyecto que vamos a compartir ahora en un ratito, que se llama En el aire, recibió este año el Premio de Fotografía del Uruguay, ¿no es cierto? A partir de la recepción del premio, se exhibe el relato en formato de sala, podríamos decir, y una vez que esto sucede, vos te planteás el desafío de llevar el relato al formato de fotolibro, ¿no? Sí, así es. Eh, en realidad, en el Premio de Fotografía del Uruguay, fuimos tres autores los ganadores de esta edición, se hizo una gran instalación y planteaba de este trabajo que tiene que ver con el COVID y tiene que ver con esa situación pandémica que vivimos. Ahí había toda una instalación, un recorrido. Entonces, el desafío era, bueno, la instalación estuvo buena, la exposición la recorrió mucha gente, pero ¿cómo hacíamos después que terminaba la exposición para poder hacer llegar el material a otra gente, a más gente? Entonces, la idea de Fotolibro fue como un desafío porque eh, poner en página algo que sensorialmente en una sala y con un recorrido se le planteaba al espectador fue como bastante desafiante. Ujú. Ahí la primera maqueta surge en un taller de fotolibro que dio Juan Balbuena de España, que dio en Montevideo, y, y bueno, ahí como que surgió el formato fotolibro, porque este, se plantea, yo trabajo autorretrato desde hace 30 años, y lo que hago es pongo el cuerpo para expresar distintas sensaciones. En este caso, hay como un recorrido de blancos y aparezco yo en esa situación, porque me di cuenta que en el 2020, estando en 10 horas de teletrabajo, encerrado, en modo pandémico, este, había sacado unas cuantas fotos que eran muy prolijas, ordenaditas y tenía que ver con una cosa muy aséptica, muy blanca, cosas sumamente ordenadas que sin duda tenían que ver con que yo esa la estaba pasando muy mal y en algún lado tenía que poner el orden que no había afuera. De hecho, estaba encerrado en 10 horas de teletrabajo, una vez por semana me traían un surtido de comida, de víveres a mi casa, o sea que realmente la pasé mal en esa etapa. Entonces, esas También fotos que eran muy... quizás pensaba esta necesidad de mirar a través de la cámara y encontrar un orden visual como una posibilidad de controlar eso que no podíamos controlar, ¿no? O sea, este llamamiento a estar confinados por fuerza mayor, quizás esta manera de mirar a través de la cámara planteaba una salida posible, ¿no? Tal cual, en realidad era un orden y una seguridad que no la tenía, no la sentía yo. Entonces, Claro. cuando yo me propongo en el 2021 recrear un poco o trabajar este tema, tomo algunos encuadres, algunas fotos que yo había sacado en el 2020 y las recreo. O sea que este trabajo en realidad lo fotografío en el 2021 y después que saqué toda esa cosa muy ordenada, muy aséptica, en la cual hay algunos autorretratos que estoy como obturado, estoy con los ojos tapados o a través de un globo, con aire, o sea, había como una imposibilidad de estar ahí
en total. Entonces ahí digo, bueno, pero en realidad esto lo tengo que complementar con otra cosa que son las sensaciones que yo tuve en un momento como que pensaba así, de esto vamos a salir, va a haber una vacuna, va a pasar, o sea, como un sentido positivo del asunto, pero por otra parte yo veía que bueno, que me ganaba la otra parte, la parte negativa de, bueno, y esto me voy a enfermar, me van a internar, voy a quedar en un CTI, no va a haber un respirador cuando a mí me haga falta, y me voy a morir. O sea, era como todo lo contrario. Entonces, Claro. digo, ¿cómo hago para trasladar esas dos pulsiones, esas dos tensiones que convivían en mí? ¿Cómo la hago para ponerla fotográficamente? Y entonces ahí me surge la idea de representar dos personajes distintos en pugna por un caño para poder respirar. Ujú. Como que esa idea fue como el disparador para justamente que esos personajes tuvieran como un movimiento corporal, sentaditos en una silla nada más. Era algo básico, porque era demasiado ponerlos en una cama, ya era como muy explícito el asunto, pero bueno, dos sentaditos en una silla enfrentados y pugnando por un caño de aire que sube y baja. Ujú. Entonces esa idea, digo, llevó a muchas fotos poder lograrlo, lo que está en página ahora, pero, pero bueno, iba por ahí. Y por otro lado hay un montón de fotos de plástico que para mí era como una obsesión poder fotografiar el aire o la falta de aire o eso que está en el aire, que es el enemigo oculto que no lo vemos. Que no lo Entonces, vemos. Que es a la misma vez la amenaza de muerte, ¿no? O sea, lo que sí. atenta contra la vida. Bueno, y ahí llegué a otra serie que es como la tercera serie de esos plásticos con gotitas y con aire. A partir de todo eso, la puesta en página de eso era como muy compleja. En el taller de Juan Balbuena, en realidad lo que definimos fue, bueno, este, esta pulsión se puede dar en un fotolibro con dos cuerpos, dos librillos, digamos, que estén enfrentados, como están enfrentados los personajes, y bueno, y ahí en una forma secuencial o una forma aleatoria, se iba a dar esa relación de uno y de otro. Entonces, bueno, esa fue como la primera definición. Y la otra, que esa fue idea de Juan, cuando estuvimos hablando en el taller de, bueno, los espacios en blanco, el aire que le damos al fotolibro. Juan, una de las cosas me dijo, mira, tu libro en realidad lo que no va a tener es espacios en blanco, porque, porque en realidad no le podemos dar aire al espectador para que respire, porque acá el problema es lo que no se respira y lo que está en el aire. Se fue como dos definiciones muy, muy muy importantes a la hora de la puesta en página para decir, es esto. Claro, es como que se propone una lectura encerrada, digamos, ¿no? Que es la misma situación en la que se encuentra el personaje, Ahí va, el autor, ahí está. Y ¿no? bueno, entonces de esas definiciones, digamos, surgió una primera maqueta, hubo una blanco y negro, después una primera color, eso que ustedes ponen acá en Felifa, el final final, ¿no? Este, porque siempre tenemos la final y después volvemos con otra, este, que está bueno el concepto final final, me gustó. Y además, eh, a partir de otro taller, que ahí sí, ya con una diseñadora gráfica, Gabriela López, ahí hubo como, bueno, se redondeó el asunto, ¿no? Y hubo como un acercamiento a esos personajes y se definieron cosas como, por ejemplo, bueno, muy bien, este libro, ¿cómo se presenta? Y bueno, ahí a mí me gustaba que estuviera ese mundo de plástico que está ahí en el interior de las fotos, también estuviera en el envase, digamos. O sea, que ese libro, fotolibro, apareciera al espectador en una bolsa de plástico. Ujú. Ahí la diseñadora fue un paso más adelante y dice, una bolsa de alimentos para freezer. Y tiene razón, porque en realidad en ese periodo estuvimos un poco frisados todos. Ujú. Este, yo en particular estuve en modo aislamiento. Entonces, bueno, era como proponer que el fotolibro estuviera en un envase plástico, en un envase de alimentos congelados, que el Aislado. espectador, ahí va, que tuviera además un sticker que lo tiene afuera del envase que dice
las instrucciones de cómo lavarse las manos antes de leer ese libro. Que bueno, una práctica que a partir de ese momento yo la mantengo por lo menos, el asunto del lavado de manos. Bueno, y ahí arranca como la historia de, bueno, cómo tener en las manos ese libro y cómo empezar a ir sacando capas. Luego que lo sacamos de ese envase, hay una envoltura, una cubierta que lo envuelve. Es otra dificultad más para llegar. Pero además, este, que hay como un desplegable que es lo que lo envuelve. Y a partir de ahí, sacando eso, o uno lo deja y puede ver dos librillos, que las puede ver por separado, o lo saca y ahí como se despliega la posibilidad de poder verlos en simultáneo esos dos librillos. Las dos Entonces, bueno, lecturas en diálogo. ahí el espectador puede optar en hacer una secuencia como está planteada, hoja por hoja, y ahí hay un diálogo entre las imágenes, o hacer algo más aleatorio, irse a que la atención la genera el propio espectador, ¿no? Claro, el recorrido de lectura está en manos del lector. No, nos gustó esa situación de dejarlo libre que se armara solo el asunto. Sí, pensaba que también por ahí esa posibilidad que se le da al lector quizás habla de que, bueno, se vivió un momento muy extremo, inédito para nuestra generación, y en donde, bueno, una vez que se entra a la situación pandémica, se reedita, ¿no? Cómo se vivió la pandemia en la lectura del libro, cada uno lo vivió distinto. Entonces, me parece que también cada lector va a leer este libro de una manera distinta, ¿no? Sí, yo creo que sí, y creo que le aporta a no dejar como cerrado el material en, en, en una sola lectura, en Ujú. una sola visión, porque creo que también, y nos ha pasado, mismo con gente de la familia, de cómo la misma situación la hemos vivido de De distintas distintas maneras, claro. maneras. O sea, hay gente que la transitó mucho más cómodo de lo que lo pasé yo, este, o que la asumió de otra manera, y bueno, creo que también es eso está bien. Si la querés pasar rápidamente, la podés pasar rápidamente, y si lo querés tomarte tu tiempo y ir haciendo paso a paso, también lo podés hacer. Exactamente. Bueno, excelente. Entonces compartimos el trabajo de José Pelone, un relato de pandemia, podríamos decir, en el aire. Muchas gracias, José. Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte también. Bueno, gracias. Chao. Gracias.